Pastores, pastoras, que el Señor les bendiga grandemente. Les saludo en el amor del Señor, todos los hermanos, hermanas que hasta ahora se han podido conectar. Que el Señor les bendiga y nos ayude para compartir esta palabra y poder ser edificados para su gloria. Eh, Vamos a hacer un pequeño repaso rápidamente para ir recordando algunos puntos, específicamente algunas cosas, nada más. en, eh, de tal forma que podamos ver, en la clase anterior vimos con respecto a que estas eran ordenanzas que el Señor dejó para su iglesia. Entonces, cuando podríamos decir cuántas ordenanzas dejó el Señor, eh, son dos ordenanzas, ciertamente el bautismo en agua y también lo que es la Santa Cena, la Cena del Señor. Estas dos ordenanzas son específicamente las que Él ha dejado para la iglesia hoy. Anteriormente, muchos ritos ah, que, que fueron realizados, pero hoy día continúan con nosotros esos ritos que son dos eventos rituales como el bautismo y la Santa Cena. Eh, el bautismo en agua es el rito de ingreso a la iglesia, es la puerta de entrada, ¿no?, a la iglesia. Es el comienzo de la vida espiritual del cristiano. Eh, Representa, por cierto, la fe en Cristo y es administrada una sola vez. En cuanto al modo, la palabra bautizo, el símbolo, o sea, el significado de la palabra bautizo es inmersión, es el acto de sumergir. Esa es la idea básica, ¿no?, de la palabra bautismo, bautismo en agua, entonces sumergir en el agua. En cuanto también habían cosas que para los judíos eran muy importantes, por ejemplo, el acto de que alguno que no era judío, que quería pasarse a la religión judía o pertenecer al judaísmo, tenía que pasar por un rito muy especial para ellos, por cierto, que era entrar a las aguas, se les leía la ley y ellos se comprometían a aceptar todo aquello, y entonces se sumergían en el agua y ya ese rito le hacía ser parte del pueblo judío. Eh, También existía el bautismo de aspersión. Vimos que fue un asunto que surgió mucho tiempo después, alrededor del año 200. Hay escritos que verdaderamente nos mencionan de que ya se hacía lo que es el bautismo de aspersión. Y esto era administrado a los enfermos en forma muy especial, a los que no podían ir a las aguas. Se realizaba este bautismo y habían algunos escritos en el pasado. Vamos a ir avanzando rápidamente. En cuanto a la fórmula podemos ver que ciertamente es una ordenanza de Jesús. Él lo ordena. La fórmula es en en la Biblia sale en Mateo 28, 19, ir, ir por las naciones a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una ordenanza de parte del Señor y que ciertamente se practica con los discípulos ahí. Ellos están practicando la ordenanza ahí de bautizar. Mateo 28, 19, ahí lo declara claramente la forma ordenada por Jesús, ordenada, la ordenanza directa de nuestro Señor. En cuanto a los candidatos, ¿quiénes son los elegidos? ¿Quiénes pueden ser los elegidos para el bautismo? Entonces, todos los que sinceramente se arrepienten de
de sus pecados y ejercitan una fe viva en el Señor. Entonces tiene que haber arrepentimiento y fe. Esas dos cosas son importantes para aquella persona que va a bautizarse. Hay tres cosas también importantes con respecto a eso que en la Iglesia Apostólica aparecían siempre estas tres manifestaciones acompañadas con respecto al bautismo de las aguas. Y era que debía existir la profesión de fe, oración y una conciencia o de una persona consagrada a Cristo, una persona que entregaba su vida a Cristo, una entrega al Señor. Y ahí en Hechos 8:37, ahí tenemos a Felipe que le menciona ahí al etíope: si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees, ahí hay fe. Si crees de todo corazón. Y él responde y dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí tenemos más que nada aquí el tema de conciencia, una conciencia que tiene que ser limpiada, una conciencia que debe ser activa, que tiene que estar viva, no petrificada, no una conciencia muerta o una mala conciencia, sino una buena conciencia, una conciencia que siempre nos está diciendo las cosas que hacemos bien o que hacemos mal. Y eso es una de las cosas que debe tener aquella persona que va a contraer este rito del bautismo, que debe saber que él en lo adelante luego tiene que tener una conciencia que resucita, ¿no? Que si anteriormente no la tenía muy, muy activa, luego del bautismo tiene que ser una conciencia activa, viva, que nos diga, ojalá antes de dar el mal paso nos esté diciendo: no, eso no hay que hacerlo. Entonces necesitamos una conciencia activa para la nueva vida en Cristo. Conciencia es esa vocecita del interior que Dios nos ha puesto como el sexto sentido, que nos advierte de hacer, de lo que debemos de hacer y del mal que no debemos hacer o que podemos evitar. Entonces es un conocimiento que reflexiona, nos hace reflexionar si está bien o está mal. Y eso es maravilloso, poder que nuestra conciencia esté vivita en nuestra vida. Y finalmente, entonces, debe haber una buena fe, oración y una conciencia consagrada a Dios para el candidato, aquella persona que se va a bautizar. Entonces dijimos que todos los que sinceramente se arrepienten de sus pecados y ejercitan una buena fe son los candidatos que pueden ir al bautismo. Ahí estamos. Y aquí comenzamos la nueva materia en Hebreos 6, 1 y 2. Aquí estamos ya iniciando. Aquí debía haberle puesto yo los fundamentos de la vida cristiana. Porque también el bautismo ciertamente tiene que ver con eso, con fundamento. Hebreos capítulo 6, 1 y 2, verso 1 y verso 2. Hebreos capítulo 6, verso 1 y verso 2. ¿Hay alguno que pudiera ayudarme ahí para leer, dar lectura a ese texto? ¿Algún hermano, alguna hermana que voluntario? Ninguno. Amén. Amén, hermano. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ya, gracias, pastor. Entonces ahí vemos el libro de los Hebreos. El autor ahí nos está diciendo
Primero hay la primera palabrita que aparece ahí, rudimentos de la vida, de la doctrina de Cristo, perdón, de la doctrina de Cristo, rudimentos, dejando ya los rudimentos. Esa palabra rudimentos viene a ser los primeros estudios de una ciencia o profesión. Si usted lo busca en el diccionario, eso es lo que le aparece ahí, ¿no? Rudimento significa primeros estudios de una ciencia o profesión. Eso es lo que comienza, es el inicio, es el comienzo de en este caso es el comienzo de las enseñanzas de Cristo. Y podríamos leer el texto, ¿no? Diciendo, dejando ya el comienzo de las enseñanzas de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Entonces el comienzo son las primeras enseñanzas de Cristo. Y esa frase, dejando ya los rudimentos, dejando, no quiere decir que yo los deje de lado, que ya no me interese más en ellos, sino que estos rudimentos que son mencionados acá, tenga que yo cuidar que estén siempre en toda mi vida cristiana, que siempre estén bien colocados. No es llegar y botarlos, dejarlos de lado, olvidarme de ellos, no. No es eso lo que quiere decir, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y ahí viene un desafío extraordinario. Vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. ¿Se da cuenta? Es un gran desafío que el autor del libro de los Hebreos nos está haciendo. Vamos adelante a la perfección. Si ya colocaste el fundamento, ahora tienes que construir el edificio. Entonces vamos adelante a seguir trabajando para ser edificados en el Señor. Y no, lo siguiente es no echar una vez más, no volver, o sea, ya dejaste bien puestos los rudimentos, el fundamento de la doctrina de Cristo, ya lo dejaste bien puesto, ahora no hay que volverlo a echar, porque hay que una sola vez ponerlo y ojalá nunca más ese fundamento se vuelva a mover de nuestra vida. Entonces, no echar de nuevo, cada vez estar echando el fundamento, sino vamos a vivir toda la vida en el fundamento y nunca vamos a sobreedificar. Nunca vamos a hacer el edificio espiritual, a crecer en el Señor. Entonces el fundamento se echa una sola vez fuertemente y ahí se vigila, se continúa siempre estando preocupado de que el fundamento esté correcto. Y ahí menciona el fundamento, no echando otra vez, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Entonces el arrepentimiento es fundamento en nuestra vida cristiana. La fe en Dios, fundamento número 2. La doctrina de bautismo, número 3. De la imposición de manos, 4. De la resurrección de los muertos, 5. Y del juicio eterno, 6. 6 fundamentos de la vida cristiana. 6 fundamentos, 6 enseñanzas fundamentales de Cristo para nuestra vida cristiana, como fundamentos de nuestra vida. Y el primer fundamento es arrepentimiento de obras muertas. Y como significado, por cierto, es pesarle a uno, arrepentimiento, pesarle, que uno se sienta mal por haber hecho algo desagradable ante Dios, pesarle a uno por haber hecho alguna cosa mala, por algo que contradijo la voluntad de Dios, que he pecado, he desobedecido a Dios, entonces uno se sienta mal. Es una de las cosas que el arrepentimiento tiene para mí. Debo sentirme mal por hacer algo incorrecto delante de Dios. Luego, Pedro también está mencionando ahí en Hechos 2:38. Hechos 2:38. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguno? Hechos, capítulo 2, verso 38. Hechos 2:38. Amén. Dice, Pedro les dijo,
Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí está nuevamente la base del cristiano. Si tiene fe, puede bautizarse. No, si tiene arrepentimiento, bautícese. Si se arrepiente de verdad, si hay un arrepentimiento de corazón, nada impide el bautismo. Entonces, el bautismo tiene que ver con arrepentimiento para perdón de pecado. Arrepentimiento para perdón de pecado. Entonces, es importante el arrepentimiento. El arrepentimiento es el primer gran fundamento en mi vida. La fe es importante, la fe. Si no hay fe, no agradamos. Entonces, pero el arrepentimiento, amado, es muy importante y más importante. Puede uno tener mucha fe, como dice Corintios ahí, si tuviera fe que traspasase los montes a la mar, está bien, pero si no hay amor, de nada sirve. Entonces, la fe para un cristiano que no está muy bien arrepentido, no está bien, pero un cristiano que tiene harta fe y es bien arrepentido, extraordinario. Entonces, necesitamos este gran fundamento, el arrepentimiento. Arrepentimiento es importante. No solo la fe, sino arrepentimiento. Y Pedro dice que tenemos que ahí estar arrepentidos para bautizarnos y que ciertamente lo hagamos ahí y recibiremos también el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Recibiremos entonces estas cosas por el gran arrepentimiento en nuestros corazones. Arrepentidos y convertidos. Es una de las cosas importantes para nuestra vida cristiana. Ahora, queremos también pasar a ver... ay, no. Un problema técnico. Ay, sí. Ahí está bien. Está bien. Estamos bien. Continuamos. Entonces pasamos a ver el significado ahora de arrepentimiento, la palabra arrepentimiento. Anteriormente dijimos pesar de haber hecho algo malo. Siento pesar, siento tristeza, me entristezco, siento dolor por haber pecado delante de Dios, me siento mal por haber hecho algo malo. Y también si usted ve como otro significado es un cambio de opinión, es un cambio de corazón, es un cambio de actitud. O también podría usted decir, es un giro de 180 grados. Voy camino a la perdición, camino al mal, o voy al infierno, pero ahora me vuelvo y voy al cielo. Es 180 grados, es girar completamente su vida hacia Dios. Voy a la destrucción, pero ahora voy hacia Dios. Entonces necesitamos un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, un cambio de opinión. Y ese es el significado de arrepentimiento. El primer gran mensaje, ¿alguien puede buscar Mateo 4:17? Mateo 4:17. El primer gran y potente mensaje de Jesucristo el Señor. Amén. ¿Alguien puede buscar? Ya, léalo, por favor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, amado. Gracias. ¿Se da cuenta entonces? Es el poderoso primer mensaje de Jesucristo. ¿Por qué no habló de fe? Tengan fe en Dios. Tengan fe. No habló de fe, sino habló de arrepentirse. Arrepentirse. Era tan importante el arrepentimiento como la fe también, por cierto, es importante creer en Dios, pero el arrepentimiento fue el primer y poderoso mensaje de Jesucristo. Ahí comienza el Señor a predicar la entrada, el comienzo, la primera enseñanza de Jesucristo es arrepentimiento. Arrepentimiento. Por eso
el libro de los Hebreos, el autor dice que la base fundamental de la enseñanza en el cristiano tiene que ser arrepentimiento de obras muertas. Es la base, es el fundamento primero en el cristiano. El cristiano debe estar siempre cuidando de ser un cristiano bien arrepentido. Toda la vida. Yo no puedo descuidar, dejé puesto el arrepentimiento y ahora me olvido de él. No. Toda mi vida debo cuidar de ser un cristiano bien arrepentido a Cristo. Esto es fundamental. Mi fundamento no debe moverse nunca, jamás. Ese es el poderoso mensaje de Cristo. El primero, la primera enseñanza fundamental de Cristo. El primer fundamento entonces es arrepentimiento de obras muertas. El primer fundamento de Cristo. El primero, no es fe, sino es arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan el Bautista en Mateo 3 del 7 y 8, Mateo 3, alguien por favor me pueda colaborar. Mateo 3, 7 y 8. Amén. Gracias. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos veían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Muchas Amén. gracias, amado. Muchas gracias. Entonces aquí Juan el Bautista también está en la misma sintonía, por cierto, con un mensaje potentísimo a aquellas personas que querían esconderse en el bautismo, sino que él les dice: ¿quién les enseña a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseña a huir? Hagan primeramente frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos del arrepentimiento. Entonces es un mensaje poderoso, amado. No es un mensaje el hablar de la fe en primer lugar, sino que si hay un gran arrepentimiento, bien, gloria a Dios, qué bueno. Entonces, arrepentirse es importante para el Señor. El Señor lo manda, el Señor lo ordena. Quiero ahora ahí pasar en esa figura que tenemos ahí al frente. Vemos el texto de Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2. Ahí vemos la primera parte, la base del fundamento de la vida cristiana es arrepentimiento de obras muertas. Y vemos que Hebreos nos decía que habían varios fundamentos ahí. En total son 6 los fundamentos. El arrepentimiento de obras muertas como primer gran fundamento. El primer gran fundamento es arrepentimiento de obras muertas. El segundo fundamento es la fe en Dios. El tercer fundamento, doctrina de bautismos en plural. Hay más de un bautismo. Ese es el tercer fundamento. Imposición de manos es el cuarto fundamento. La resurrección es el quinto fundamento. Y el sexto fundamento es el juicio eterno. No estamos para explicar cada una de ellas, simplemente es para ver una panorámica del verdadero fundamento del cristiano. Y el tercer fundamento que estamos viendo hoy día es bautismo en las aguas. Es el tercer fundamento de la vida cristiana. Cuando alguien se bautiza, está colocando el tercer fundamento en su vida. Simultáneamente, arrepentimiento y fe son simultáneos. Es instantáneo, es al instante. Se dan en sí mismo, en el mismo tiempo. Tiene que haber arrepentimiento y fe. Y luego viene el bautismo en esto es colocado al inicio, al comienzo de la vida cristiana. No se tiene que dejar pasar 20 años, 10 años, 5 años. Es mucho. No, ya en un primer año ya la persona se decidió a servir a Cristo y eso tiene fe, tiene los conocimientos necesarios, hay una persona arrepentida, ya tiene la decisión hecha y se puede bautizar.
no es que tienen que pasar muchos años. Tampoco el que se va a bautizar tiene que pensar en que no está preparado para el bautismo y que tiene que estar prácticamente muy santo para ir a las aguas. No es así, no es así. Tiene que ser una persona que cuando peca tenga un sincero arrepentimiento en su vida, sienta dolor por haber fallado a Dios y eso es importante, y que tenga una buena fe en Cristo el Señor, que ame al Señor. Entonces esa persona es un buen candidato para el bautismo. Entonces el tercer fundamento de la vida cristiana es bautismo. Bautismo. Ahí están los fundamentos. Si usted quisiera ir, por ejemplo, en Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 11, la Biblia dice ahí, yo no lo tengo puesto acá, pero en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11, dice: porque no hay otro fundamento, el cual es Cristo. Cristo es nuestro fundamento. Y acá el libro de los Hebreos, el autor dice que estas son las doctrinas fundamentales de Cristo. Entonces esto está hablando del fundamento. Cualquiera que pone este fundamento en su vida bien colocado, pone a Cristo, que es su fundamento. Y después de este fundamento, en en Corintios, en el capítulo 3, como estaba diciendo, pero ahora el verso 12 está diciendo que el que edifica, mire bien cómo va a edificar. Y ahí pone algunos elementos, en el verso 12 pone algunos elementos como oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Pone varios elementos para la construcción después de este fundamento. Ahora, ¿con qué elementos va a edificar o qué elemento está usando usted para su edificio espiritual? Ahí hay que usar los mejores elementos, ¿no? Y aquí tiene unos elementos ahí de construcción de su edificio espiritual en Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 5 al 7. Si alguien puede verlo, del Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 5 al 7, por favor, si alguien le puede dar lectura. Amén. Amén, amén. Por eso ustedes deben esforzarse para añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud. Amén. Hasta el verso 7. Ya. Dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Ahí Amén. está entonces los materiales extraordinarios. Gracias, amado. Gracias. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Entonces tenemos estos elementos que son los materiales adecuados para una extraordinaria, maravillosa edificación espiritual. Un buen edificio espiritual sobre el fundamento de la doctrina de Cristo. Un buen edificio espiritual, amado. Conocimiento es importante, por eso es que hay que preocuparse de que aquí los días miércoles nos están impartiendo mucho conocimiento, y eso es bueno. Hay que estar en todas las instancias donde hay una impartición de conocimiento. Uno debería estar. El conocimiento debe ser un hambre, de desearlo, de querer más y más conocimiento, conocer más de Dios, más de Dios. Entonces necesitamos tener esa hambre para tener cada vez más conocimiento, leer más la Escritura, leer más la Biblia. Necesitamos cada día estar ahí preocupados de eso. También el dominio propio es un material de construcción extraordinario que debe estar en su edificio. Dominio, es un material extraordinario, bellísimo para un buen edificio espiritual. No se encuentra en cualquier parte, no. Cuesta, es difícil. ¿Por qué? Porque tienes que dominar el dominio de tu lengua, dominio de tu mente, dominio de tus ojos, dominio de los deseos, dominio de todo aquello que te puede extraviar de la voluntad de Dios.
dominio. Es importante el dominio propio. ¿Ves? El dominio propio, amado, que nos ayuda a poder mantenernos correctamente delante del Señor. Es un elemento maravilloso para tu edificio espiritual. La paciencia, por cierto, ¿para qué decir? Es un material de construcción maravilloso en la vida cristiana. La paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor de Dios en tu vida. Hay muchas personas que dicen que aman. Yo amo a todos mis hermanos, pero ¿por qué? ¿Por qué a veces no quieren saludar a alguno? Más de alguno está enojado con él. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Pero es que me ha hecho algo muy fuerte, me ha dolido lo que me ha hecho, en fin. Pero y uno pregunta, pero ¿y si cuando nosotros hicimos algo tan malo delante de Dios, Dios nos siguió amando igual? Entonces, ¿por qué nosotros no amar igual a aquel que nos daña, aquel que nos perjudica? No importa lo grande o lo grave que haya hecho, hay que amarlo, hay que amarlo. ¿Dónde está el verdadero amor? Si cuando elijo a aquellos que me hacen menos daño, los amo más, pero aquel que me hace más daño, lo amo menos o no lo amo. Entonces, no, el amor de Dios no tiene que hacer separación o distinción de cosas. Yo amo y amo, eso es importante. Ese es el amor de Dios. El amor humano ama a aquel que me ama. Entonces, no tiene esfuerzo alguno, pero el amor divino, el amor de Dios, ama a aquel que te ha hecho daño. Ama sinceramente a aquel, lo abraza, lo besa, le dice te amo hermano, te amo hermano. Entonces yo quiero decirles que de verdad estos elementos son extraordinarios de tu edificación. Por esto quiero preguntar, yo creo que si no me responda, pero yo creo que tú has visto muchos edificios tirados por la calle, nuevamente botados o detenidos en sus casas, muchos hermanos que si tú le preguntas, por cierto, ¿por qué, hermano, usted no va a la iglesia? ¿Por qué usted no vuelve? ¿Por qué se volvió atrás usted? ¿Por qué no sigue sirviendo a Cristo? No es que el jefe coro, no es que el jefe joven, el pastor o el hermano o la hermana le echan la culpa, no sé a quién, pero le echan la culpa a otro. La pregunta es, ¿de verdad era el hermano o el pastor? ¿Quién fue? ¿Dónde estuvo el problema? Si usted puede ver, el problema está en su fundamento. Porque si usted tiene bien colocado el fundamento en su vida cristiana, su edificio, con buenos elementos de construcción, entonces usted no puede quedar tirado por tierra. Usted no puede caer a la primera tormenta. Al primer terremoto usted no puede botarse, usted no puede caer. Porque usted tiene un buen fundamento que es Cristo, que está en la roca bien firme, sólido, ahí no puede caer. Entonces su edificio está mal construido o su fundamento está mal construido. Por esas razones que pero mucha gente que fue cristiana, predicadores, enseñadores, están afuera. Están tirados, cayeron, su edificio se destruyó. Y es porque hay un fundamento débil, un fundamento no correcto. Necesitamos corregir aquellas cosas. Y el tema es que usted no puede dejar de cuidar su fundamento durante toda su vida cristiana. Yo necesito mirar hacia abajo donde está mi fundamento. Si soy un cristiano bien arrepentido o no. Necesito cuidar ese gran fundamento en mi vida todo el tiempo. No puedo descuidar aquello porque eso es lo básico, lo principal. Eso es lo que afirma el edificio. Entonces necesito estar siempre cuidando. El primer gran fundamento de mi vida es lo que agrada al Señor. Un cristiano bien arrepentido y convertido. Tal vez uno no puede saber tantas cosas, no tener tanto conocimiento. Es posible que no tenga tanto conocimiento. Pero si soy un cristiano bien arrepentido, agrada al Señor. Usted puede tener mucho conocimiento, pero si no tiene un buen arrepentimiento, no agrada al Señor. Eso es claro. Entonces, para cada uno de nosotros necesitamos cuidar este gran y extraordinario fundamento de la doctrina de Cristo en nosotros. Dejar bien colocado. Y hay que acordarse que el texto de Hebreos 6, 1 y 2 nos decía esto, ¿no? Vamos adelante a la perfección. Y eso es lo que menciona ahí para el edificio, después del fundamento, edificar correctamente. No a la pinta suya, sino como Dios quiere,
Cuando hay un hermano que te dañe, ese es el mejor escenario para practicar estas enseñanzas maravillosas. Paciencia, dominio propio, afecto, amor. Entonces, esos escenarios son fabulosos, son extraordinarios para aplicar sus conocimientos. Entonces yo necesito esos escenarios. Todo el mundo necesita esos escenarios. La Biblia dice ahí en 1 Corintios capítulo 3, creo que es el verso 13, que dice que el fuego probará este edificio, esta construcción. Mire, tenga el buen y mayor y excelente material o tenga los peores materiales, el edificio que está construyendo usted, pero dice que el fuego pasará y probará la construcción. O sea, el fuego va a pasar por todas partes, por todos lados, a todos los hermanos, a todas las hermanas, el fuego pasará. ¿Qué significa el fuego? La prueba. Necesitamos entonces que esas pruebas no boten mi edificio. Hay muchos edificios que andan botados por ahí, que están tirados y hay que irlos a recoger, ¿no? Pero necesitamos nosotros cuidar nuestro edificio, construir correctamente desde las bases, construir sólidamente. Quiero darle un último verso en segunda de Pedro, en el capítulo 2, el capítulo 1, el verso 10, Si alguien lo encuentra por ahí, no está, pero si anótelo, si tiene lápiz, anótelo. El verso 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Yo le creo a Pedro porque dice que toda la escritura es inspirada. Entonces yo creo que Pedro fue muy inspirado, ¿no? Haciendo todas estas cosas, ¿qué? Preocupadamente añadir estos conocimientos, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor, añadiendo, estar preocupado cada día de añadir, haciendo estas cosas, ciertamente, no caeréis jamás. No sé si usted le cree a Pedro, pero yo creo que eso fue una gran verdad que el Señor le puso en su corazón a Pedro. No caeré jamás. Cuando estoy preocupado de estas cosas, no caeré jamás. Entonces necesitamos estar firmes, hermano, firmes. Entonces yo creo que si estas cosas están en mí, estoy preocupado de ellas, estoy pendiente en mi vida cristiana, estoy bien ahí, preocupadamente cada día, entonces no caeré jamás. Bendito sea el Señor. Vamos avanzando. Frutos de arrepentimiento. Tenemos ahí el hijo pródigo, no vamos a leer porque son muchos versículos. Usted conoce la historia en Lucas 15 del 11 al 24, son muchos versículos, la historia del hijo pródigo. Ciertamente conoce que él pidió la herencia, el padre se las dio, le repartió a sus dos hijos la herencia, pero tomó el hijo menor tomó la herencia y de verdad se la llevó y la malgastó, en fin. Y cuando ya se encontró sin nada, tuvo que buscar trabajo. Y el único trabajo fue cuidar cerdos y darle de comer a esos cerdos. Y como no tenía nada, entonces el deseo era comer y compartir la comida de los cerdos. Y la verdad es que cuando se encuentra en ese punto, es entonces cuando reflexiona. Y dice, en la casa de mi padre hay muchos trabajadores, hay muchos jornaleros que nunca tienen falta de pan, ahí tienen de todo. Entonces voy a volver a la casa de mi padre, le voy a decir, pequé contra el cielo, contra ti, pero permíteme ser como uno de tus jornaleros. Nada más, como uno de tus, nada más. No pidió volver a ser hijo, no pidió ese lugar, no, él quiso ser como uno de los jornaleros de su padre. Y así, esa es una actitud correcta, un verdadero arrepentimiento en la vida de este joven, un buen ejemplo de un buen arrepentimiento. Ese es el primer
fundamento, arrepentimiento. Segundo fundamento, la fe en Dios. Hebreos 11:6. ¿Alguien me puede ayudar acá? Hebreos 11:6, un versículo ahí poderoso del segundo fundamento. Hebreos 11:6. Pastor, Amén. ¿hebreo o verso 11:6? No, Amén. Hebreos. Está mal. Disculpe, pero es Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Sí, está mal escrito, ahí disculpe ahí. Corrija ahí eso, hermano o hermana. 11:6. Amén. Amén. Léalo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sí, excelente. Gracias, hermana querida. Mire, sin fe no podremos agradar a Dios. Qué importante es la fe. La fe es importantísima porque eso agrada a Dios. Cuando hay fe, cuando creemos en sus promesas, cuando creemos en su palabra, agradamos a Dios. Los que desconfían no agradan, pero los que creen en las promesas de Dios, en las palabras de Dios, entonces esos agradan a Dios. Entonces, nosotros creemos en Él. Y como creemos en Él, por cierto, que sabemos también que Él es galardonador de todos aquellos que le buscan de corazón. Muy bien. Entonces, ese es un segundo fundamento. Creer. Necesitamos tener esa buena fe, una fe sólida, firme, fuerte, que no se debilite frente a las dificultades, sino que siga creyendo en el Dios Todopoderoso que le llamó de las tinieblas a la luz. Y el tercer fundamento, el bautismo. El bautismo es para los creyentes, no para los no creyentes. El bautismo viene después del oír la palabra de Dios, del arrepentimiento y de la fe en Dios. O sea, primero escucho la palabra de Dios. La palabra de Dios produce arrepentimiento y fe en Dios. Entonces, esos son los elementos importantes que van dentro de este tercer fundamento, el bautismo. El arrepentimiento lo exige Dios. Es una exigencia. Debo estar arrepentido. No es que quiera o no quiera. No. Si tengo que ser un cristiano bien arrepentido. Si no hay arrepentimiento, hay un mal fundamento. Así que todos cuidemos nuestro fundamento. Falsos conceptos de arrepentimiento. No es la convicción del pecado. Si la convicción está bien, yo me convenzo, en realidad estoy convencido que estoy mal, pero no es simplemente la convicción. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, dice el dominio propio y del juicio venidero, Félix, un gobernador romano, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y ahí dice Hechos 24-25, ¿no? Entonces aquí hay una persona que le agradaba escuchar a Pablo. Escuchar a Pablo era un momento extraordinario para él. Pero cuando Pablo comenzó a hablarles de estas enseñanzas, del juicio venidero, del dominio propio, de la justicia, de verdad que no le agradó, no le gustó estas cosas. O sea que yo estoy convencido, en realidad no soy un tipo bueno, pero la verdad es que eso no es un indicio que yo tengo un arrepentimiento real y verdadero. Así que es un falso concepto del arrepentimiento. La convicción precede al arrepentimiento. Tiene que haber convicción para que sea efectivo un buen arrepentimiento, pero no todos los que sienten convicción
se arrepienten. Y otro falso concepto es la tristeza del mundo. Segunda de Corintios 7:10. Segunda de Corintios, ¿alguien pueda leerlo ahí? Segunda de Corintios, capítulo 7, el versículo 10. Amén. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces hay dos cosas, gracias amada. Dos cosas. Tristeza que es según Dios y la tristeza del mundo. La tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte, porque no hay arrepentimiento en la tristeza del mundo. Una persona, por ejemplo, le causa tristeza cuando un ladrón, un pillo por ahí es encontrado que está robando y lo persiguen y lo apresan, lo toman. Él se arrepiente, pero se arrepiente de haberse escondido en una mala parte donde lo encontraron o de correr por un lugar donde fue fácilmente capturado. Entonces se arrepiente de no haber escapado por otro lado, ¿no? Pero no se arrepiente de ser un ladrón. Entonces se entristece por un lado, pero no es que se arrepienta de verdad de su maldad. Y otro falso concepto de arrepentimiento, reformarse, volver a formar, rehacer, reparar, restaurar, restablecer, reponer, arreglar, corregir, enmendar, poner en orden, entonces la reformación también es un falso concepto de arrepentimiento. No consiste en ser tampoco un religioso, y eso indica un buen indicio de arrepentimiento. No es así. Los fariseos del tiempo de Cristo fueron extremadamente religiosos, pero aún eran hipócritas. Jamás experimentaron el arrepentimiento, sino que crucificaron a Cristo. En Mateo 3, 7 y 8, eso lo vimos ahí. Juan el Bautista está diciendo ahí que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, ¿no? Estos personajes, y él les dijo: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a oír de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Pasamos a ver otro tema con respecto a la eficacia del bautismo. El bautismo en agua no tiene poder de salvación en sí mismo, no, señor. Se bautiza a la gente no para que sea salvada, no, sino porque es salvada, ya fue salvada. Los que se bautizan ya fueron salvados, los salvados son los que se bautizan. El bautismo no es de salvación. Por lo tanto, no podemos decir que el rito sea absolutamente necesario para la salvación, pero podemos insistir, sí, y reafirmar que es necesario si queremos cumplirlo todo, obedecer en todo. Como Cristo también le dijo a Juan el Bautista: deja que así sea, hay que cumplir la Escritura. Entonces necesitamos también nosotros poder lograr hacer al máximo, cumplir al máximo todas las cosas. Esta ordenanza del Señor. De la misma manera que la elección de un presidente culmina al tomar posesión del mando, la elección culmina al tomar posesión del mando, así también la elección del convertido a la gracia y a la gloria de Dios. La elección de la persona que ya decidió servir a Cristo es completada al ocupar su lugar públicamente por medio del bautismo como miembro de la Iglesia de Cristo. Entonces, ahí es un paso importante que se da en este acto público. El significado. El bautismo ilustra la siguiente idea. Salvación. Bueno, no es que sea de salvación. Recién estamos diciendo que el bautismo no salva, sino que los salvados se bautizan. Pero esta es una ilustración con respecto al bautismo. Tenga claro que es una ilustración.
Esta es una idea que ilustra la salvación. ¿Cómo la ilustra? El bautismo en agua es un drama sagrado, por así decirlo, ¿no? Si permite la frase mencionarlo esto, o un acto sagrado que representa lo cardinal o lo esencial del evangelio. Es el descenso del convertido, representa el cumplimiento de la muerte de Cristo. El cumplimiento, el descenso del convertido. Y la inmersión del bautizado significa la ratificación de la muerte. Ratifica la muerte. La inmersión, cuando se sumerge en el agua, se ratifica la muerte o la sepultura. Y el ascenso o el levantarse del convertido de las aguas significa que la muerte ha sido conquistada a la resurrección de Jesucristo el Señor. El significado. El bautismo ilustra las siguientes ideas. Estamos en la idea que ilustra el bautismo. En cuanto a experiencia, el hecho de que los hechos son realizados con la participación del convertido, demuestra que ha sido identificado espiritualmente con Cristo. O sea, el mismo que se decide a tomar este acto espiritual, entonces demuestra que ha sido identificado espiritualmente con Cristo. La inmersión proclama el siguiente mensaje: Cristo murió por el pecado a fin de que este hombre o mujer muriera al pecado. Bendito sea Dios. Entonces es la ilustración. El levantarse del convertido enuncia el siguiente mensaje: Cristo resucitó de los muertos con el objeto de que este hombre o mujer pudiera vivir de una nueva vida de justicia. Gloria sea al Señor. El significado. El bautismo ilustra en cuanto a la regeneración, lo que ilustra en la regeneración. La experiencia del nuevo nacimiento se ha descrito como un lavacro o literalmente un baño, porque por el bautismo son lavados los pecados y contaminación de la vida antigua, la vida pasada. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, como dice la carta a Tito del capítulo 3, verso 5. De la misma manera que el lavado con agua asea el cuerpo, así también Dios, en relación con la muerte de Cristo y por medio del Espíritu Santo, limpia el alma. El bautismo en agua representa esta limpieza, Ahora pues, en Hechos capítulo 22, 16, dice ahí, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es decir, en calidad de señal de lo que ha sido ya hecho anteriormente en la persona, ahora tiene que proceder a este acto de bautizarse. Así le menciona, ¿no? Ananías a Saulo cuando es convertido ahí por el Señor y llevado a Damasco. Ahí Ananías le habla: levántate y lava tus pecados invocando su nombre. El significado. El bautismo ilustra las siguientes ideas. En la última parte, testimonio, como testimonio. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27. Todos los que han sido bautizados se revisten de Cristo. El bautismo es un significado que el convertido por la fe se ha vestido de Cristo, se ha vestido del carácter de Cristo, de manera que los hombres pueden ver a Cristo en él como ver el uniforme de un soldado. Por medio del rito del bautismo,
El convertido en sentido figurado se viste públicamente del uniforme de Cristo el Señor. Ahora Cristo está en el que se ha bautizado. Gloria sea al Señor. Conclusión, estamos terminando y podemos decir como repaso lo siguiente. ¿Debo bautizarme para ir al cielo? No. El que nos da la entrada para ir al cielo es Cristo. El recibir a Cristo, sí. Recibo a Cristo, voy para el cielo. Las otras son algunas cosas que yo debo hacer en mi vida cristiana. Si no alcanzo a hacerlo, igualmente miré al cielo si he recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. El bautismo no es excepcional, sino es un mandato para ser obedecido por cada creyente. Cada uno debemos de ser bautizados, cada uno. El bautismo no es un requisito para ser salvo, no, sino es el resultado de que ya soy salvo. El bautismo no nos salva, tampoco es un paso hacia la salvación, sino es un testimonio público de nuestra fe, de que ya hemos sido salvados. Hago una pregunta ahí antes de continuar las últimas dos frases. ¿Alguien me puede responder quién salva? Cristo. ¿Alguien me puede decir quién Cristo. salva? Cristo. Cristo salva, no el bautismo. Cristo es el que salva. En Cristo hay salvación y vida eterna, en Cristo. El bautismo es una de las cosas que sí yo debo hacer en mi vida cristiana, como resultado de mi salvación. Pero es Cristo el que salva. Se bautiza a la gente no para que sea salva, sino porque ya ha sido salvada por Cristo el Señor. El tercer fundamento de la vida cristiana es arrepentimiento. Perdón, el tercer fundamento de la vida cristiana es el bautismo, pero el primero es arrepentimiento, fe en Dios y bautismo. Así que Dios les bendiga, un abrazo, que estén muy bien, el Señor les guarde, les cuide, cuiden su fundamento, amados. Mire, no solo los nuevos deben cuidar su fundamento. No, Señor, estamos equivocados. Los más viejos ya en el Evangelio, ya siempre debemos cuidar nuestros fundamentos de la vida cristiana. Siempre. Entonces yo necesito estar siempre al cuidado del fundamento de mi vida para ser un cristiano bien sólido ante el Señor y que nada me bote. Nada, ninguna tormenta me eche por tierra. Un abrazo, que Dios les bendiga grandemente.